Ya estamos cumpliendo 2 años de dura pandemia. Por supuesto, ha ido evolucionando, el proceso de vacunación ha avanzado muy fuerte, pero ¿en qué estamos ahora? Y sobre todo, probablemente lo que todos queremos saber es qué viene. Vamos a estar conversando justamente de eso con Susan Bueno, académica de la Universidad Católica y también es investigadora del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. Susan, ¿cómo está? Hola, muy buenos días, Bárbara. Todo bien. Ahí todavía conversando, como lo decíamos offline, seguimos hablando de la pandemia porque esto no continúa. Bueno, continúa y todo indica que va a continuar para un buen rato. Y justamente eso es probablemente una de las dificultades actuales. La gente está cansada, cada día hay más críticas, ya sea el plan paso a paso en particular en algunas cosas, pero sobre todo en algunas restricciones que se siguen manteniendo, como la de los aforos, por ejemplo. ¿Cómo ve esa evolución y cómo ha ido cambiando también las medidas y restricciones para cuidarnos? Bueno, eso es muy importante considerar de que si nos comparamos hace aproximadamente 2 años o incluso un año atrás, hoy en día hemos retomado una serie de actividades que, gracias justamente a la vacunación y también a la mantención de las medidas de control de la infección, nos han permitido volver a realizarlas, como por ejemplo las clases presenciales a niveles de la universidad, en los colegios. Ya se está viviendo nuevamente, digamos, la vida que se vivía hace 2 años, también en términos de transporte y muchas más actividades que durante un tiempo estuvimos bastante restringidos. Sin embargo, yo creo que tenemos que tener conciencia y estar muy atentos a que la circulación de este virus todavía se mantiene en todas las comunidades y por lo tanto siempre va a haber personas susceptibles a contraer esta infección y cada vez, sobre todo ahora con la variante Omicron, la posibilidad de contraer este microorganismo sigue estando latente. Y por lo tanto, si bien se tienen que ir retomando las actividades lentamente, no podemos aspirar a tener un levantamiento completo de todas las restricciones, como por ejemplo el control de los aforos, el uso de la mascarilla. Y yo creo que hay aspectos que idealmente nunca deberíamos dejar de aplicar, como es la higiene de las manos, cuidado sobre todo con el acercamiento con otras personas, sobre todo si estamos hablando de virus respiratorios. Y yo creo que uno de los aspectos importantes que vamos a tener que mantener por mucho tiempo, y si bien estamos cansados de eso, es el uso de mascarilla, sobre todo en los lugares donde son cerrados y hay poca ventilación. Bueno, vamos por parte, hablemos de los aforos, porque esto ha sido un factor que se discute ya sea para el regreso a las clases presenciales, también lo hemos visto respecto a algunos sectores económicos, productivos, los sectores de eventos, por ejemplo, ellos dicen, bueno, si vemos eventos al aire libre que son tan masivos, ¿por qué no se pueden hacer otros con aforos menos restrictivos de los que tenemos actualmente? Lo mismo para cine, restaurantes y todos los lugares donde se van a realizar actividades. ¿Qué se puede decir de los aforos? ¿Qué sabemos hasta ahora? Y de la Yo creo importancia que de la ventilación también. Es que ese es el punto clave. Yo creo que aspectos justamente de las actividades que se hacen al aire libre permiten este flujo y esta ventilación que se ha demostrado que es un elemento sumamente fundamental para prevenir el contagio o para reducirlo, básicamente. Eh, Uno de los aspectos importantes es cuando estamos en lugares cerrados, la circulación de aire, la ventilación es mucho menor, es mucho más restrictiva y por lo tanto la posibilidad de adquirir el virus si es que hay otra persona que está con este microorganismo en un mismo ambiente es mucho mayor, a diferencia de lo que es en un ambiente o en un recinto abierto en donde fluye aire y por lo tanto le hace un poco más difícil, digamos, la tarea del virus de encontrar un hospedero para poder infectarlo. Por lo tanto, en términos de aforos, por ejemplo, en clases yo creo que hay varios aspectos que hay que tener en cuenta para poder incorporarlos. Primero que todo, el buen uso de la mascarilla en todo momento, o sea, en un minuto en que hay una actividad en un recinto cerrado con varias personas que están cerca, menos de 1 metro de distancia entre uno y otro, el uso de mascarilla, de mascarillas de buena calidad, no mascarillas de tela, digamos, y que estén bien aplicadas sobre nariz y boca, no solamente sobre la boca y con la nariz afuera, etcétera, o que no queden ajustadas. Eso es fundamental, eso es un elemento que ayuda muchísimo a prevenir la infección. Que en los cuales están las personas en un mismo recinto sean limitados y que se permita la salida de las personas y la ventilación de los ambientes. Yo creo que manteniendo esas medidas, claramente más y más vamos a poder
ir teniendo posibilidades de mayores aforos y sobre todo yo creo que uno de los aspectos importantes es que el porcentaje de la población que está atendiendo o asistiendo a un lugar en donde se va a tener un aforo quizás más completo de alguna manera, estén vacunadas, porque lo que hacen las vacunas es justamente, no van a prevenir el contagio, no van a prevenir que uno tome contacto con el virus, pero sí van a prevenir que la enfermedad se convierta o progrese a una enfermedad severa de que requiera atención hospitalaria, por ejemplo. Entonces, los aspectos que uno siempre tiene que considerar, el porcentaje de vacunación de la población. Hoy en día sabemos que la tercera dosis o las dosis de refuerzo son fundamentales para las variantes que están circulando a nivel mundial, la ventilación y por lo tanto también el tiempos restringidos en los cuales las personas pueden estar en un recinto cerrado con mascarilla. Bueno, eso de alguna manera abre o puede abrir el debate de la jornada escolar completa en los colegios, ¿no? En la medida que estuviera siempre corrido, o bueno, me imagino se organizan actividades para que no estén también siempre en la Correcto. misma sala durante periodos muy largos. Exacto, o sea, son actividades que uno tiene que ir incorporando en la planificación justamente de cuánto, de jornadas que no, idealmente que no sean digamos, una jornada demasiado larga en un mismo recinto, sin recambio de personas, sin ventilación. Cada cierto tiempo tener digamos, la posibilidad de que las personas salgan de estos recintos, se pueda ventilar y cuando están en el interior mantener el uso de la mascarilla, porque obviamente cuando uno está demasiado tiempo en un lugar, obviamente uno quiere tomar agua, ¿verdad? Se saca la mascarilla y ahí uno está abriendo ventanas para que este virus pueda infectar. Y si hay un porcentaje de la población que no está vacunada, la posibilidad de que hayan personas transmitiendo la enfermedad se incrementa. Así que son todos factores que hay que sumarlos al minuto de hacer una buena planificación para actividades que necesiten un número de personas importante en recintos cerrados. Dado que esto va a continuar por mucho tiempo, eso ya es un hecho, no sabemos cuánto, pero por lo menos en Sí, un mediano plazo sí. Hay muchos estudios, hay mucha gente que está tratando de buscar mecanismos para ir mejorando esta situación. Desde la Asociación de Eventos en Chile, que ayer conversamos con ellos, nos contaban, y de hecho esto lo vienen haciendo hace mucho tiempo, estudios en conjunto con la Universidad Católica para poder generar instancias de ventilación de lugares cerrados. Han hecho estudios, mediciones también respecto a qué tan distinto podría ser un lugar muy bien ventilado respecto el aire puro al aire abierto, y han tenido muy buenos resultados. ¿Qué se sabe de eso? Porque ellos dicen, no solo para eventos, podríamos contribuir con esta información para mejorar, por ejemplo, la situación de los colegios y las clases presenciales y todos los eventos, todas las cosas que se puedan hacer en lugares cerrados. ¿Qué se puede ir no, avanzando en eso y qué se sabe hasta ahora? no, absolutamente. Yo creo que justamente uno de los elementos que traen estas crisis sanitarias, como la que estamos viviendo hoy en día, es que se, hay un incentivo muy importante para el desarrollo, la aplicación, la generación de tecnologías justamente para poder, por una parte, entender cuál es la contribución de cada uno de los elementos que están presentes, por ejemplo, en un recinto cerrado, en un lugar donde hay personas para facilitar o no la transmisión de un virus en este caso, y la aplicación de medidas. O sea, definitivamente es una oportunidad para seguir desarrollando más conocimiento y que no solamente nos puede ayudar para prevenir la infección con este virus, sino que posiblemente bajar la incidencia de muchos otros virus respiratorios que nos han acompañado por años y que en realidad no causan esta disrupción del sistema de la sociedad cuando aparece una pandemia, pero sí, claro que traen problemas económicos problemas de salud también a las personas. Justamente uno de los aspectos en términos de varias de las disciplinas para poder aplicar, digamos, de alguna manera estos conocimientos en el mejoramiento perdón, hay un ruido, en el mejoramiento del manejo de las actividades, pero también otros aspectos importantes que yo creo en ese aspecto, Bárbara, es el trabajo y la investigación que se tiene que seguir haciendo en términos del conocimiento del virus y el desarrollo de vacunas, porque actualmente estamos en una situación en donde necesitamos refuerzos permanentes y junto con la aparición, por una parte, de variantes y por otra con la reducción de los niveles de anticuerpos neutralizantes. Por lo tanto, esto también es un incentivo para ir mejorando y seguir estudiando la biología de este virus y generar vacunas que eventualmente sean mucho más protectoras, pero lo más importante es que tengan una duración de inmunidad y sobre todo basada en anticuerpos mucho más prolongada. Pero tal como decía, hasta ahora pareciera haber un consenso que el uso de mascarillas en lugares cerrados sigue siendo indispensable.
Pero ¿qué pasa en lugares abiertos? Y aquí hay harta información porque hay países que han avanzado en retirarla, hay experiencia positiva, otras no tanto, y ya se puede ir mirando antes de tomar decisiones propias. ¿Cómo ve usted la situación del uso de mascarillas al aire libre? Bueno, yo creo que todavía falta mayor información para saber qué tan seguro es efectivamente el uso, digamos, el no uso de mascarilla en los medios, en medio ambiente cerrado. Obviamente hay mayor ventilación, la densidad de las personas en ambientes que están abiertos son mucho menores, pero también tenemos que considerar que hay ambientes abiertos en donde la densidad de personas es muy grande. Entonces, es ahí donde uno tiene que hacer la distinción. Claramente el virus necesita para transmitirse un contacto de persona a persona y se transmite a través de aerosoles que genera una persona contagiada. Entonces, yo creo que es difícil decir, mira, afuera ni un problema no usar mascarilla, pero dentro hay que usar mascarillas porque depende también de la circunstancia y el mensaje, yo creo, tiene que ser muy claro, que cuando es seguro no usar mascarilla y cuando sí. Yo creo que cuando se establecen estas burbujas familiares, por ejemplo, en las casas donde siempre están las mismas personas, eh, obviamente, a no ser que haya una persona susceptible, ¿verdad? Muy susceptible o no vacunada, por ejemplo, se puede relajar un poco el uso de mascarilla, pero fuera, dependiente, si estoy en un ambiente en donde hay una densidad muy, muy, muy baja, claramente la probabilidad se reduce ampliamente, pero si estamos en ambientes abiertos en donde la densidad es muy muy alta, como ocurre, por ejemplo, en los estadios o en otros eventos, la probabilidad de infección se incrementa significativamente. Entonces, yo El creo problema es que la dificultad comunicacional, porque tal como dice, tendríamos que empezar a hacer muchas excepciones, o decir, en el caso que esté, por ejemplo, en un lugar como un estadio, correcto, con mucha gente, es más seguro, más fácil comunicacionalmente decir que por lo menos por ahora la sigamos utilizando. la sigamos utilizando y justamente en cualquier circunstancia en donde va a haber una posibilidad de acercamiento de persona a persona por menos de, no sé, 2 metros, por ejemplo, donde hay una densidad alta. Y uno ahí lo puede entender perfectamente. O sea, a campo traviesa, digamos, al aire libre, normalmente en un lugar que sea natural, en donde no sea ciudad, la densidad de personas va a ser muy baja, pero en una ciudad, en un lugar que eventualmente uno puede estar con pocas personas, por ejemplo, cuando tú vas a caminar al parque, pero eventualmente siempre llegas a lugares en donde la densidad de personas se incrementa importantemente. Por lo tanto, yo creo que es una medida tan simple, de verdad, es tan simple la medida, es molesta para muchas personas, pero es una medida tan simple y que no solamente nos permite prevenir el coronavirus, sino que otras enfermedades. Yo creo que si hacemos un estudio y le preguntamos a muchas personas cuántas veces se ha resfriado en los últimos 2 años, no COVID, sino que rinovirus o un resfrío común, la verdad es que son bastante pocos, ¿verdad? O sea, por lo menos en mi círculo cercano, yo no veo el nivel de resfrío que veía anteriormente, el uso de mascarilla ha sido importante. De hecho, es un poco gracioso el cambio como se ha generado ahora. Cualquier persona ante una mínima molestia, que antes era lo más normal, se Claro, preocupa, ya puede ser COVID. ¿no? Y eso o COVID, o simplemente uno decía, mira, tengo alergia, ¿me entiendes? Pero uno se da cuenta que realmente las personas ahora con el uso de mascarilla están menos, digamos, se están presentando menos los síntomas de los resfríos y bueno, eso fue un hecho súper importante. Vamos a ver qué pasa este año con los virus respiratorios clásicos, que es el virus influenza, virus metaneumovirus respiratorio sincicial, que por eso el uso de mascarilla y muestra cómo la importancia de para los virus del contacto persona a persona y la cercanía es relevante para la transmisión. Bueno, mucho o gran parte de todos los avances y las rebajas, las restricciones que hemos tenido hasta ahora se realizan gracias a la vacuna y la protección que nos da, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con el cansancio de la gente? Ya vamos en una tercera, cuarta dosis o segunda dosis Claro, de refuerzo. exacto. Todavía no tenemos certeza si es que se va a necesitar eventualmente una quinta o así para seguir. La gente ya está cansada y más confiada. Entonces, hay temor de que eventualmente ya no estuviera esa disposición que teníamos inicialmente a vacunarnos masivamente y cada día menos gente quiere hacerlo. Yo creo que siempre es un riesgo justamente de cuando se implementa una medida que es permanente y que sobre todo yo creo que lo más complejo es cuando a nivel, digamos, individual o grupal o comunitario, que está esta idea de que va a aparecer la vacuna y te vacunas una vez y uno tiene la expectativa, digamos, de que esto va a resolver el problema y nunca más te tienes que vacunar. Y la verdad es que son pocas las enfermedades infecciosas en las que uno se vacuna una sola vez en la vida y nunca más te da inmunidad de por vida o se enferma una vez. Por ejemplo, la varicela, son, o
o lo que pasó con el virus, la viruela, que era un virus que después de muchas décadas de vacunación permanente de toda la población, logró erradicar y es el único ejemplo en la historia de la humanidad de que un virus se erradicó de la faz de la Tierra. Normalmente los virus aprendemos a convivir con ellos y en casos como por ejemplo estos virus respiratorios que varían y que generan variantes y que eh, van cambiando en el tiempo y que son una amenaza, uno ya tienes tu expectativa de que año a año tienes que vacunarte contra la influenza, por ejemplo. Yo creo que a medida que vamos conociendo esta pandemia y ya vamos visualizando y conociendo al virus de que va generando estas variantes, tenemos que tener digamos, la expectativa de que año a año vamos a tener que vacunarnos e incorporarlo dentro de nuestros planes de salud, nuestros planes de vacunación, de lo que tenemos que hacer todos los años prácticamente. Lo que es preocupante es que no sabemos si es que efectivamente las vacunas que tenemos hoy en día formuladas con la versión original del virus van a seguir siendo protectoras para las nuevas versiones de coronavirus que vayan apareciendo en el futuro. Por lo tanto, es importante de que estas plataformas, todas las vacunas y todas las plataformas de vacunas tienen el mismo, adolecen del mismo problema, ¿verdad? De que no dan una protección de anticuerpos neutralizantes, en este caso suficiente para reducir significativamente los contagios con las variantes y eventualmente se pueden seguir generando variantes de este virus. Por lo tanto, creo que uno de los desafíos que tenemos en la ciencia es poder generar mejores plataformas de vacunación que permitan generar una inmunidad basada en anticuerpos mucho más duradera y que incluya a estas variantes que se van a ir generando y que, no sabemos, eventualmente puede que vayan, al igual que como ocurre con influenza, vayan alternándose, o sea, baja una variante y aparece nuevamente otra que pensábamos que ya no estaba, y podamos ir anticipando cuál es la próxima variante que va a circular para vacunarnos de anticipación. Pero yo creo que es un aspecto de comunicacional también, de expectativas de que claramente estos virus respiratorios, como lo hemos visto con todos los virus respiratorios, y en el caso de influenza que tiene vacuna, tenemos que hacer una prevención año a año. Desde un punto de vista técnico, usted que ha estado siguiendo la pandemia desde sus ámbitos, desde el desarrollo de vacunas, desde el estudio, ¿cómo ha visto el cambio de gobierno, la llegada de las nuevas autoridades, el manejo en materia de gobernanza de la pandemia? Yo creo que justamente el hecho de tener una pandemia es una situación sanitaria que es inédita. En realidad, en los últimos 100 años no habíamos tenido una pandemia de esta magnitud. En el caso de H1N1, también fue una pandemia, pero que se pudo controlar mucho más rápidamente porque existían rápidamente las plataformas para la generación de vacunas y nunca tuvimos un nivel de, digamos, de restricción tan alto como tuvimos en el caso de coronavirus, y hay una serie de medidas que se han tenido que aplicar específicamente en este caso y que se han tenido que transferir y se tienen que mantener. Claramente, yo creo que uno de los aspectos importantes es seguir manteniendo expertos en el área, científicos, médicos, clínicos, epidemiólogos, que mantengan y que sigan perpetuando de alguna manera, esta política que trascienda a nivel de los gobiernos del manejo de pandemias. Yo creo que eh, después de la pandemia del 1918, justamente ya han ido apareciendo otras pandemias, se han ido generando instancias a nivel de todos de los gobiernos y de los asuntos sanitarios de los gobiernos que han ido permitiendo hacer un seguimiento permanente de la aparición de nuevas cepas respiratorias o de nuevos virus que puedan ser una amenaza para la pandemia para poder prepararnos. Y esto, por ejemplo, es lo que ocurre en Inglaterra, que tienen una división específica que hace un seguimiento permanente de la aparición de nuevos potenciales virus que pudiesen causar pandemias para poder tener una respuesta rápida. Yo creo que en ese sentido, frente a esta pandemia, tenemos que dejar muchas enseñanzas y muchas instancias de seguimiento, de identificación temprana y de respuesta rápida. Por lo tanto, el hecho de que se incluyan personas que estuvieron trabajando durante bastante tiempo, durante toda la pandemia, continuando con esta, digamos, de alguna manera, labor que se está haciendo y que tiene que ser continua, no necesariamente en el próximo gobierno, sino que yo diría que en todos los próximos gobiernos, esta labor continua de trabajo científico muy cercano con las autoridades para tomar las decisiones más certeras, es un camino a seguir y que yo creo que se tiene que idealmente perpetuar en instancias que permitan mantener una preparación permanente de nuestro país
frente a potenciales amenazas pandémicas como la que tuvimos en estos últimos años. Muchísimas gracias por conversar con nosotros, Susan, que tengas un muy buen día. Nos seguiremos Muchas cuidando. gracias, Bárbara. Sí, y todos cuidar, seguir manteniendo las medidas de prevención. Muchas gracias. Los dejamos todos invitados a seguir informándose con nosotros acá en emol.com.